lo que queremos, bueno, vamos a continuar es con un tema que a mí me gusta bastante, es bastante entretenido, es muy común ver esta patología, estas lesiones de este sistema, y es patología de la vesícula biliar y de la vía biliar, ¿no? Y quiero que así lo entiendan, que así lo vean, separado vesícula y separado la vía biliar. No es lo mismo que la vesícula esté mal o que la vía biliar esté normal. Van a ver por qué, ¿ya? Porque da diferentes síntomas, signos, laboratorios, se diferencia. Las patologías solo de la vesícula se parecen y las solo de la vía biliar también se parecen, pero al comparar una con otra, van a ver que hay diferencias, ¿no? Y eso quiero que entiendan para cuando ustedes sean médicos, porque me llegan muchas veces referencias de médicos generales que se nota que no tienen idea de esto, de lo que están hablando, ¿no? Escriben cosas, hasta terminología médica se inventan con términos que no existen porque diagnósticos que no hay, ¿no? Entonces, por favor, este es un tema muy frecuente, muy preguntado. En examen de grado, creo que de cirugía, de los temas de cirugía que dan en examen de grado, la mitad creo que son vesícula y vía biliar. Así que todo el tiempo van a ver y les va a tocar esta patología, ¿ya? Entonces, súper importante, como les digo. Lo que no entiendan, me lo preguntan y cualquier aclaración que quieran, se las hago, ¿no? Ya vamos a comenzar entonces. ¿Se escucha todo bien? Sí, doctor. Muy bien, perfecto, gracias. Entonces, vamos a empezar con datos, algunos medio, como siempre, epidemiología, ¿no? Los datos más aburridos, pero que igual nos interesan. Que es más frecuente la patología de vesícula y de vía biliar en las mujeres. En el sexo femenino es mucho más frecuente. Y aparte aumenta con la edad. Cada vez suele ser peor con mayor paso de los años. Suele dar, a veces es asintomático mientras más joven es y se va haciendo sintomático a medida de que va pasando el tiempo, ¿no? Luego la prevalencia. Hay una prevalencia enorme, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es otro estilo apéndice que es otra patología que le da de comer a los cirujanos, ¿no? Los apéndices, creo que prácticamente dicen que el apéndice se ha creado solo para que sirva para que el cirujano opere y que gane plata. Y la vesícula va más o menos por ahí porque obviamente tiene sus funciones, pero es un órgano que muy frecuentemente tiene complicaciones y la prevalencia aquí en nuestra población es bastante elevada, ¿no? En Bolivia, en Sudamérica, en México, en lugares donde la dieta es muy rica en grasa sobre todo, hay mucha patología de vesícula y vía biliar, ¿no? Entonces, van a ver, es exagerado y todo el tiempo se están operando estos casos. Prevalencia entonces en hombres de 13% y mujeres 36.7% más o menos, ¿no? O sea, un tercio de todas las mujeres prácticamente tienen esta patología en nuestro medio, prácticamente, ¿no? El detalle es que aproximadamente la mitad son asintomáticos, ¿ya? Y con seguimiento a 10 años, o sea que muchas veces tal vez alguno de ustedes tenga su piedra en la vesícula, pero no le den ningún problema, ¿no? Y de aquí a 5 o 10 años sigan teniendo su piedra en la vesícula, se sigan haciendo ecografías y nunca les dé sintomatología. Entonces puede ser asintomático en varias situaciones, lo cual tampoco está malo, ¿no? Porque van a ver que el tratamiento, qué situaciones hay que nos dicen que sería bueno operar, mientras que hay otras que no es necesario operar, ¿no? No a todos los pacientes vamos a operar por esta patología, ¿no? Solo a algunos vamos a ver que se necesite operar. Un segundito, aquí me están llegando demasiados mensajes y me está incomodando, voy a silenciar esto. Perdón, un ratito. Ahora sí. Y entonces, como les decía, asintomático y el que sea asintomático puede ser que no requiera ni tratamiento ni cirugía, se lo deja así al paciente porque vamos a ver en qué situaciones se tiene que operar a estos pacientes. Luego, la litiasis de los hombres generalmente tiene más complicaciones. Debuta, sobre todo, con mayor frecuencia con complicaciones agudas, ¿no? En los hombres suele ser menos asintomático y ya viene con las complicaciones que vamos a hablar más adelante
generalmente, no siempre, ¿no? Luego hay otro factor de riesgo, vamos a ver varios factores de riesgo, pero uno es el embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Muchas veces es muy frecuente que en gineco nos hacen la doctora la interconsulta cirugía porque su embarazada viene con cólico biliar y no es por un problema de ginecológico realmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque la incidencia de la litiasis de mujeres de edad fértil está relacionada con el número de embarazos. Mientras más embarazos hay en una mujer en edad fértil, puede tener mayor predisposición a litiasis en vesícula biliar, a piedras en la vesícula biliar, ¿no? En las nulíparas jóvenes, la enfermedad tiene una prevalencia semejante a la de los hombres, ¿no? Por eso hemos dicho que en hombres es menos frecuente, en mujeres es más. ¿Por qué? Porque el embarazo, el factor hormonal, el factor del aumento del volumen abdominal predispone a estos problemas. Por eso las que no tuvieron hijos, por eso nulíparas, nunca se embarazaron, nunca parieron, nunca tuvieron un bebé, la prevalencia es menor, ¿no? Este fenómeno depende del número de partos de la mujer más que de su edad, porque puede ser una mujer de 20 años que ya haya tenido 3 hijos, que suele pasar acá, no van a ver en los hospitales que hay chicas de 16 con su segundo hijo a veces. Entonces, y puede ser una paciente joven con varios partos, entonces le da mayor predisposición a la formación de litiasis en la vesícula biliar, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque la motilidad vesicular cambia desde el primer trimestre. También hay un aumento en el volumen de la vesícula en ayunas y el volumen residual después de la contracción. Y eso favorece a que la bilis se quede ahí quieta. Eso quiere decir éstasis biliar o éstasis de la bilis. Entonces, si la bilis se mantiene quieta, no avanza, se queda en la vesícula, que es el almacén de bilis, eso predispone, la falta de movimiento de la bilis predispone a que vaya formando cristales primero, se vayan precipitando. Eso va a formar el barro biliar en primer lugar. Y posteriormente estos cristales se vayan uniendo y vayan a formar las piedras realmente, ¿no? Entonces, en los embarazados aumenta el volumen de bilis en ayunas, porque no sé si se acuerdan en fisiología, la vesícula se va llenando, mientras el paciente no come. Y cuando come, eso es un estímulo para que se libere una hormona que es la CCK, la colecistoquinina. Y esa colecistoquinina lo que hace es que se contraiga la vesícula para que salga la bilis de ahí, ¿no? Entonces, en cualquier paciente, mujer, hombre, viejo, joven, en ayunas, la vesícula se suele llenar. Por eso, pero en la embarazada aumenta este volumen en ayunas, ¿ya? Y aparte que en la embarazada, en esta paciente, el volumen que queda después de la contracción vesicular, después de que se liberó la colecistoquinina, que eso hizo que se contraiga la vesícula biliar, normalmente queda casi vacía esa vesícula, pero en estos casos, en el caso de la embarazada, de la multípara, va a aumentar la cantidad de bilis que queda en esa vesícula después de contraerse, ¿no? Y todo eso favorece, como les he dicho, a la éstasis de la bilis y eso favorece la formación de cálculos. También en estas pacientes aumenta la secreción hepática de colesterol, aumenta la secreción de bilis, hay secreción de bilis más sobresaturada con colesterol, especialmente durante el ayuno. Entonces, esa bilis, primero, hay éstasis de la bilis, no está avanzando. Y dos, la composición de esa bilis está diferente a lo que es normalmente. Tiene más colesterol, está más saturada. Y van a ver que dentro de los componentes de cálculos, un tipo de cálculos son de colesterol, justamente. Entonces, de ahí viene que se forman estos cálculos, ¿no? Luego, la colestasia o colestasis del embarazo se asocia con mayor frecuencia a la aparición de cálculos. En 5 a 6% de las gestaciones suele pasar esto, ¿no? Entonces, como ven, el embarazo, la paciente multípara, tiene mucho más riesgo, mucha más predisposición para formar cálculos por todo eso que estamos diciendo aquí. Y eso hace que la prevalencia en mujeres sea mayor, ¿no? Ahora, otro problema, otro factor es los obesos. Los obesos tienen riesgo mayor también. El sobrepeso aumenta la secreción de colesterol, al igual que en esta embarazada, que acá estamos hablando que se sobresatura el colesterol esa bilis. En el obeso puede pasar lo mismo. Pero paradójicamente la aparición de cálculos se incrementa si el paciente obeso baja rápidamente de peso.
Por ejemplo, esto suele pasar con los pacientes que se les hace una cirugía bariátrica, una reducción de estómago, ¿no? Es un obeso mórbido, un índice de masa corporal, ¿no?, elevadísimo, más de 40, que le hacen su cirugía bariátrica y baja de peso bastante porque ya no está comiendo mucho, ya no tolera mucho alimento y por eso empieza a bajar de peso, disminuye el tejido adiposo, no puede comer mucho. Y eso hace que, como no come tanto como antes, no hay tanto estímulo para la liberación de la bilis por la vesícula, ya no se estimula tanto con la colecistoquinina como lo hacía anteriormente. Entonces, en ese obeso que está bajando de peso, hay mayor éstasis vesicular porque ya no come como comía, ¿no? Entonces se queda más tiempo la bilis en la vesícula y eso hace que aparezcan estos cálculos si el paciente empieza a bajar de peso. Por eso él ya secretaba mucho colesterol en su bilis y con la éstasis que está presentando por la pérdida de peso, ya sea por la cirugía bariátrica o por cualquier razón, va a hacer que aumenten la presencia de cálculos, que se formen cálculos en ese paciente. Ya esto es más que todo la fisiopatología para que entiendan cómo se van a ir a formar estos calculitos, ¿no? Ahora, obviamente hay algunos factores de riesgo, como hemos visto más o menos ahorita, que nos llevan a la formación de estos cálculos, ¿no? Entonces hay factores de riesgo que no se pueden modificar y otros que pueden modificarse potencialmente, ¿no? Entonces, dentro de los no modificables, obviamente está la edad, que hemos dicho, mientras más avanzada la edad, más riesgo, ¿no? Entonces, la edad es un factor de riesgo que no podemos modificar, no podemos hacer que baje la edad de la paciente, ¿no? Luego, el sexo femenino, ¿no? Es otro factor de riesgo no modificable porque no puede cambiar. Por más que se haga cirugía de cambio de sexo, igual no va a dejar de ser mujer, por lo menos a nivel fisiológico. Y hay la posibilidad de que igual eso la lleve a formar cálculos, ¿no? O sea, mujeres siempre tienen mayor predisposición, aunque no sean embarazadas, pueden tener mayor predisposición, aunque hemos visto que las nulíparas se suele acercar a lo de los hombres, ¿no? Luego, la etnia. Los ancestros amerindios suelen ser también es un factor de riesgo, porque estas etnias se ha visto que tienen mucha predisposición para formar cálculos. Igual nuestra gente, la gente de Bolivia, sobre todo de la zona central en Cochabamba, aquí en Santa Cruz también, que tiene que ver en parte con la raza, pero también con la dieta, tiene una predisposición elevadísima a formar cálculos, ¿no? Hay mucho paciente aquí con cálculos, entonces ese es otro factor de riesgo. Y por último, factores genéticos, ¿no? A veces toda la familia forma cálculos y el paciente también va a formar cálculos, ¿no? Y los potencialmente modificables, tenemos la obesidad, obviamente, que se puede modificar, pero ya hemos visto qué posible problema puede presentar. La resistencia insulínica, el paciente que no tenga todavía diabetes, bueno, diabetes también, pero solo resistencia insulínica, que haya una hiperglucemia, un retraso en la respuesta hacia que se llama la ingesta de glucosa, que la insulina no haga un efecto inmediatamente, entonces esos pacientes también tienen esta predisposición para la litiasis, y más aún el paciente ya con diabetes mellitus, como dice acá. La baja brusca de peso en los obesos mórbidos, como hemos nombrado. La vida sedentaria es otro gran factor de riesgo, ¿no? Realmente es raro ver pacientes con litiasis, con patología biliar, en pacientes atléticos que se hagan ejercicios. Muy raro. El típico paciente o la paciente es un gordito que come mucho, ¿no? Generalmente, ya van a ver. Los embarazos frecuentes, también otro factor de riesgo. El colesterol bueno. ¿Se acuerdan? Hay los tres tipos de colesterol, el LDL, HDL y el BLDL. BRDL, no, very low, BLDL, ¿no? Entonces, los tres colesteroles tenemos que conocerlos, pero cuando el colesterol bueno, que es el HDL, el High Density Lipoprotein, está bajo, eso nos predispone igual a la formación de cálculos, ¿no? Porque si se acuerdan, el HDL es el que disminuye en los tejidos la cantidad de colesterol, hace que se elimine más o menos, movilice este colesterol, ¿no? Igual, triglicéridos elevados, otro factor de riesgo.
Drogas hipolipemiantes, algunas, por ejemplo, el clofebrato, también pueden hacer que sea un factor de riesgo para formar estos cálculos, y la dieta, obviamente, ¿no? Acá hay un mnemotécnico para acordarse más o menos los factores de riesgo, y más que los factores de riesgo, la característica en quién tenemos que sospechar patología litiásica biliar. Y es un mnemotécnico que es un poco, a ver, algunos tal vez lo encuentran un poco ofensivo, ¿no? Sobre todo, no sé si hay alguna muy feminista en el grupo, espero que no sean radicales, pero hay un mnemotécnico de las 4 Fs, ¿ya? Y por favor, insisto, no se van a enojar, sino que es para que se ubiquen, ¿no? Entonces, son 4 Fs en inglés. Entonces, la primera F viene de que se llama de la obesidad. En inglés está, ¿no? Y es fat de gordo, ¿no? Entonces, un factor de riesgo o una característica del paciente que presenta litiasis vesicular, litiasis biliar, es la F de fat. La otra F es de 40, de 40, y se refiere a la edad, ¿no? Generalmente a esa edad ya la paciente tuvo muchos embarazos frecuentes, ya es una edad relativamente avanzadita, no es mucho, pero es algo avanzado, y en esos pacientes se suele presentar esta patología, ¿no? Fat 40. Tercero es female, mujer, ¿no? De sexo femenino, es la otra. Fat 40 female. La cuarta es que se llama fertility, de fertilidad, lo que les decía, muchos embarazos frecuentes. Entonces, fat, 40, female, fertility, son 4 Fs, pero mis docentes me decían, hay la quinta F, que es la escondida, que es la suma de todas esas, ¿no? Y decían que era de fea la pobre paciente. Entonces, fat, 40, female y de fertility son las 4 Fs para acordarse ese factor de riesgo para que la paciente presente esta litiasis vesicular, ¿no? Patogenia de la formación de los cálculos. ¿Cómo se van a formar estos cálculos? Para esto tenemos que ver ¿qué se llama? Concentración, no, los componentes de la bilis, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir explicando, no específicamente toda la fisiopatología, pero algo, ¿no? Para que la entiendan. Entonces, la litiasis biliar debe considerarse una enfermedad primariamente metabólica, ¿no? Como han visto, tiene mucho que ver con componentes metabólicos, diabetes, triglicéridos, obesidad, embarazos, entonces tiene mucho que ver con la parte endocrina. ¿Doctor? Sí. El último F sería ¿qué? Perdón. El último F de los 4 o de los 5. Fea. Fea. ¿Qué sería? Decía mi docente, yo no digo, decía que era la suma de los otros 4. Que era sí. fea, ¿no? Pero por si acaso para fines legales, así que no se enojen. Entonces, sigamos. Como les decía, es primariamente un problema metabólico, ¿no? Se desarrolla en al menos 3 etapas secuenciales, o sea, tienen que pasar estas etapas para que se vaya a formar la litiasis, ¿no? Primero, hay un defecto en la secreción de lípidos biliares. ¿Y qué pasa con esto? Que se sobresatura la bilis de colesterol, tiene demasiado colesterol. Y eso hace que esa bilis sea inestable, se vuelve un líquido inestable físico-químicamente, y eso hace que se vayan a precipitar, como dicen el 2, los cristales de colesterol. O sea, se vayan... ¿A qué se refiere el término precipitación? No sé si se acuerdan de química en el colegio. Es que van a ir a formarse o sea, lo que es líquido se va a volver sólido en forma de cristal, y esos cristales tienen la posibilidad de... Eso va a ser la nucleación, porque es el núcleo a partir de donde se va a formar la piedra. Entonces, ese cristalito, que es microscópico, a veces es muy pequeño, sirve como un nido, como un núcleo, para que ahí vayan agregándose, vayan pegándose varios cristales, uno al lado de otro, se van uniendo, y eso es la agregación y crecimiento. Entonces, primero es algo microscópico, ¿no? Que la bilis, algo líquido, va a empezar a que dentro de esa bilis, por la inestabilidad que tiene, se van a formar esos microcristales.
Y esos microcristales van a servir para que haya mayor formación de cristales y que los otros cristales vengan y se agreguen, y eso vaya a hacer que lo que es un cristal microscópico se vuelva un cristal cada vez más grande hasta que se vuelve una piedra, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología más o menos, para que entiendan. Que se alteró los componentes de la bilis. En este caso estamos hablando del colesterol, pero hay otros tipos de cristales que su componente principal no es el colesterol, sino son los pigmentos biliares. Entonces ahí tienen que ver otros componentes del colesterol, como la lecitina y otras, los ácidos grasos y más situaciones, ¿no? Que también vamos a hablar al respecto. Entonces, cuando ya sabemos que se formaron los cálculos, ¿no? Por todo este proceso. Entonces, eso nos va a llevar a una patología que se llama colelitiasis, ¿ya? O sea, ¿qué significa colelitiasis? Significa presencia de piedras en la vesícula biliar. Si quieren le llaman colelitiasis o si quieren le llaman colecistolitiasis, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Por favor. Colecisto, como aquí, como en la colecistitis, pero colecisto, nada más, sin la O. Sin la itis, directo con una O, colecistolitiasis o colelitiasis es lo mismo. ¿Y qué significa? Presencia de piedras dentro de la vesícula biliar, ¿ya? Entonces, se formaron esas piedras. Esa colelitiasis puede tomar dos rumbos. Puede ser asintomática y puede ser sintomática, ¿ya? La mayoría de los casos, para decir que es para poner el diagnóstico en una historia clínica de colelitiasis, es que no presenta ningún síntoma, no te presenta ninguno de estos, porque si tuviese piedras y diera síntomas, ya se le pone uno de estos diagnósticos que tenemos aquí de verde, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de diagnóstico de colelitiasis, estamos hablando de la colelitiasis asintomática, ¿ya? Que como estamos viendo, puede ser desde el 50 hasta el 80% de los casos pueden estar asintomáticos, o a veces presenta síntomas digestivos pero no atribuibles a la piedra. Por ejemplo, puede tener diarrea. La diarrea van a ver que no es un síntoma de patología biliar, ¿no? La diarrea es un problema digestivo intestinal más que todo. Entonces puede tener, o dispepsia a veces, ¿no? El paciente puede tener algo de dispepsia, que no tiene una buena digestión, distensión abdominal, muchos gases, algo así, pero que no son atribuibles realmente a la presencia de las piedras, como vamos a ver, ¿no? Los síntomas que sí son atribuibles a la presencia de los litos o piedras son los de aquí abajo, que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, para que se acuerden, para cuando sean internos, sobre todo, cuando no solo internos, cuando les toque ser médicos y les toque poner diagnóstico en una historia clínica, y para que no les critiquen cuando les toque referir a un paciente, si anotan colelitiasis, quiere decir que ese su paciente tiene piedras, pero está asintomático, ¿ya? Entonces, eso para empezar. A mí muchas veces me llegan pacientes referidos con diagnóstico colelitiasis, pero están con un dolor insoportable, náuseas, vómitos, fiebre, hasta ictericia a veces. Entonces, ahí el diagnóstico de colelitiasis ya no aplica. Es uno de estos de acá abajo, el diagnóstico que se debería poner, ¿no? Entonces, cuando es sintomática, hay dos posibles vías que puede, dos posibles rumbos que puede tener semiológicamente en el desarrollo de su enfermedad, ¿no? Puede ser una colelitiasis no complicada, pero sintomática, y puede ser una colelitiasis sintomática, pero complicada y que es algo más grave, ¿no? Que generalmente la complicada sí requiere internación, la no complicada no requiere internación. Entonces, cuando hablamos de una colelitiasis sintomática no complicada, cuando se produce un cólico biliar. ¿Y qué es un cólico biliar? El cólico biliar es la clínica que se presenta, los síntomas y signos que se presentan cuando el paciente, por un cálculo de la vesícula biliar, se movilizó hasta la parte cercana al conducto cístico y obstruyó temporalmente la salida de bilis desde la vesícula hacia la vía biliar, ¿no? Entonces, se tienen que acordar a la anatomía para esto. Me voy a dibujar un poquito para que nos acordemos. ¿Dónde está aquí otro color? Quiero que sea verdecito.
Entonces tenemos nuestra vesícula biliar, ¿no? Esta vesícula biliar, aquí está el conducto cístico, este es el fondo, este es el cuerpo, y acá está el bacinete de la vesícula biliar, y aquí ya viene con nuestras, que se llama infundíbulo, las válvulas de Hauser, más cosas, ¿no? Y esto se une el conducto cístico hacia el conducto hepático común y hacia abajo hacia el colédoco, ¿no? Me salió bonito, por suerte, ya. Entonces, ¿cuándo hablamos de un cólico biliar simple? Primero, el paciente, digamos, estaba asintomático, ¿no? Tiene su piedra acá en la vesícula, pero nunca le dio ningún síntoma o no le dio un síntoma atribuible a la piedra, ¿no? Entonces, dejémoslo en que no dio nada. El paciente le hizo una ecografía y salió con sus piedras, pero nunca presentó un dolor típico de esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar del cólico biliar? Cuando esta piedrita, por contracción de la vesícula, vino y obstruyó esta parte. Entonces, produjo una obstrucción. Generalmente va a ser parcial en el cólico biliar simple. Entonces, esta obstrucción va a evitar que la bilis que está dentro de la vesícula biliar salga por la vía biliar. Entonces, ahí está nuestra bilis. Y esa bilis, por esta obstrucción, va a tener esta dificultad para el paso, para salir acá, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar distensión de la vesícula biliar, mayor fuerza de contracción, se va a contraer con más fuerza porque no está pudiendo vencer, no está pudiendo eliminar esa bilis de la vesícula hacia la vía biliar de forma adecuada, y esa contracción más potente, eso va a dar el dolor tipo cólico, ¿no? El dolor cólico, ¿se acuerdan de semiología? Es un dolor tipo espasmódico, intermitente, que se produce por contracción de una víscera hueca que tiene tejido muscular. Entonces se va a contraer esta vesícula y va a dar ese cólico biliar simple, que es un dolor relativamente intenso, suele ser intenso, ¿no? Una intensidad de la escala visual análoga, la EVA, que es del 1 al 10, la intensidad del dolor suele ser generalmente mayor a 5. Entonces es un dolor importante, pero suele ser un dolor, igual creo que vamos a hablar más adelante de todo esto, pero igual les voy explicando, ¿no? Desde ahorita. Pero es un dolor que es temporal y muchas veces pasa después de cierto tiempo, generalmente menos de 6 horas dura, es un cólico biliar simple sobre todo, ¿no? Y solo viene ese dolor. ¿Por qué? Porque esta vesícula en sí está distendida, pero no está inflamada. Luego no hay afectación de la vía biliar, no hay afectación del páncreas, no hay infección de la vesícula, ¿no? Y aquí no hay crecimiento bacteriano. Entonces, lo único que pasó es que el calculito nos obstruyó total o parcialmente y solo temporalmente la salida de bilis y dio dolor, sin más sintomatología, ¿no? Podría en ocasiones hasta venir algo de náuseas, pero generalmente la definición es prácticamente solo dolor, ¿no? Entonces, esto muchas veces se resuelve, como les he dicho, de forma ambulatoria. Se le da un antiespasmódico al paciente y eso relaja la vesícula y hace que el calculito vuelva a localizarse en el fondo o en el cuerpo y ya salga la bilis tranquilamente, ¿no? Entonces, el problema de esto es que lo hemos resuelto, pero casi seguro le va a volver de aquí a un tiempo otro cólico biliar, ¿no? Ese es el gran problema. Cuando hablamos de una colelitiasis complicada, sintomática, ¿no? Sintomática complicada. Cuando ya no solo hubo la obstrucción de esto, sino ya se nos complicó con algún otro problema, esta vesícula o la vía biliar. Por eso tenemos la colecistitis, que el mismo nombre nos indica qué complicación presentó. En este caso, al decir colecistitis, ¿qué pasó con la vesícula? ¿Quién me dice? La inflamación de la vesícula. Sí, inflamó. Exactamente, inflamación. En la otra solo había distensión y contracción de la vesícula, pero no estaba inflamada. En la colecistitis, las paredes de la vesícula ya se inflaman, ¿ya? No, ya hay un proceso inflamatorio, liberación de mediadores celulares, aumento de la vascularización de la vesícula, ya, aunque no se contraiga, por último, esto, por ejemplo, el cólico biliar simple puede llevarnos a cualquiera de estos si es que no se resuelve, ¿no? Se puede volver un cólico biliar prolongado primero, que es lo mismo, solo que duró más de 6 horas sin otros síntomas, pero generalmente cuando se vuelve prolongado ya empieza a dar otras complicaciones como la inflamación de la vesícula. Entonces,
El cólico fue un cólico biliar simple, pero que no se lo trató, no se lo resolvió, e hizo que la vesícula empiece a inflamarse. Y eso ya nos va a dar una colecistitis, ¿no? Y esa colecistitis clínicamente también ya va a tener otros síntomas, ¿no? Porque si ya está inflamada, puede volver el calculito al fondo, ya puede dejar de haber la obstrucción, y por más que ya no haya obstrucción, ya está inflamada la vesícula, entonces va a seguir doliendo. En una colecistitis el dolor es más sostenido, no es tan intermitente como en el cólico. En el cólico se contrae y duele, se relaja y puede ir pasando o disminuyendo, por lo menos, ¿no? En la colecistitis suele ser más sostenido ese dolor. O otra complicación, que en lugar de que se nos inflame la vesícula, haga que la contracción de esa vesícula haga que el calculito pasó a la vía biliar y se encuentre en el colédoco. Y eso se llama coledocolitiasis. Aquí hay otro problema entre médicos generales muy frecuente, que no distinguen qué es una colelitiasis de una coledocolitiasis. Una coledocolitiasis sí o sí nos va a dar clínica, síntomas, ¿no? Sí o sí, porque está acá la piedra. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una obstrucción de la salida de bilis, no solo de la vesícula, sino del hígado también. Entonces, esto nos va a dar un síndrome ictérico obstructivo, una coledocolitiasis, ¿no? Entonces, es importante saber, porque mis internos muchas veces le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre coledocolitiasis y colelitiasis? Y creen que es lo mismo, porque la confunden la coledocolitiasis con la colecistolitiasis, que he dicho que es lo mismo que colelitiasis, ¿no? Entonces, tienen que saber diferenciar por el nombre si estoy hablando de piedras en la vesícula biliar o piedras en el colédoco, ¿no? Entonces, esta ya es una complicación de esta colelitiasis. Primero era colelitiasis y se convirtió en una coledocolitiasis por migración del cálculo. Otra complicación es la colangitis. ¿Qué va a ser una colangitis en ese caso? ¿Quién me dice? Por la Es terminología. una inflamación del colédoco. Exactamente, ¿no? Podríamos decir, digamos, es un itis, nos indica inflamación, y colangio, en general, se refiere a vías biliares, a conductos biliares, ¿no? Entonces, una colangitis es una inflamación de la vía biliar, y generalmente más que inflamación es una infección, pero, bueno, el término nos indica solo inflamación, ¿no? Pero generalmente para que se inflame ahí es que está sobreinfectado. Muchas veces cuando hay colangitis, uno intenta drenar la vía biliar y sale con pus también, ¿no? Entonces, eso es colangitis. Y otra complicación que aquí me faltó dibujar, vámonos hasta el final del colédoco, y aquí vamos a dibujar otro conductito, que es el conducto pancreático principal. ¿Cómo se llamaba el conducto pancreático principal? ¿Cuál es otro nombre? Wilson. Wilson, ¿no? Entonces, aquí, otra complicación que tenemos. Este es nuestro páncreas, este es su conducto, y podemos hacer esta litiasis vesicular, que es lo mismo que colelitiasis, litiasis vesicular, hizo que el cálculo vaya a esta zona. En lugar de obstruir solo el colédoco, obstruyó la papila de Vater o la parte final del colédoco, donde también va a salir el jugo pancreático, y eso nos puede llevar a una pancreatitis, que eso sí ya lo vamos a ver como un tema diferente, ¿no? Pero suele ser una complicación de esta colelitiasis. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de todo esto? Sí, doctor. Toda colelitiasis siempre va a ser asintomática. O sea, la colelitiasis es un término médico que nos indica presencia de piedras en la vesícula biliar, ¿no? Pero si lo anotan como diagnóstico, están implicando que no tiene nada de esto, porque si lo anotan como diagnóstico, quiere decir que solo es la piedra, pero no está con cólico biliar, porque no hay dolor, no está inflamada esa vesícula, porque en ese caso no tenían que anotar colelitiasis, sino tenían que anotar colecistitis, que no está en la vía biliar, porque en ese caso tenían que decir una coledocolitiasis, que no hay inflamación de la vía biliar, porque en ese caso sería una colangitis, y que no está dando pancreatitis, ¿no? Entonces, puede haber, digamos, piedras en ambas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir una colelitiasis más una coledocolitiasis. Entonces, pero ahí lo que nos va a dar síntomas, lo que está haciendo que el paciente vaya al hospital para su tratamiento, no es la colelitiasis en sí, es la Colédocolitiasis. ¿no? Entonces,
el diagnóstico, para ponerlo como diagnóstico la colelitiasis, tiene que ser un paciente asintomático. ¿Cuándo ponemos entonces en la historia clínica de un paciente que se va a internar el diagnóstico de colelitiasis? Generalmente se anota ese diagnóstico de colelitiasis cuando el paciente se interna para una cirugía programada de la vesícula, ¿ya? Digamos, vino a mi emergencia un día, digamos, miércoles vino a emergencia con un cólico biliar. Lo traté de forma ambulatoria, le pedí todos sus prequirúrgicos, lo volví a ver, sus control con sus laboratorios prequirúrgicos, lo volví a ver el viernes, y ahí le dije, lo voy a operar de aquí a 3 días. Entonces, de aquí de viernes a 3 días, el lunes va a volver para que lo operemos, pero el lunes viene asintomático, ¿no? No tiene dolor, no tiene nada, pero se va a operar. Entonces, en ese caso, hacemos la historia clínica y el diagnóstico que se va a anotar ahí abajo, ¿cuál va a ser? Colelitiasis, porque está asintomático, está con piedras en la vesícula y se va a operar, por eso se está internando. ¿Ya me entendieron ahora sí? Sí, doctor. Entonces, pero si es sintomático y se llega para una cirugía, se pone... Si es sintomático, ya el diagnóstico por el que esté internándose, ¿no? Si, por ejemplo, el cólico biliar generalmente no es para cirugía, no se lo opera inmediatamente. ¿Cuáles se lo suele operar? Los otros. Coledocolitiasis, entonces. La coledocolitiasis, vamos a ver que no es quirúrgico actualmente el tratamiento, se hace por vía endoscópica, pero una colecistitis sí suele ser quirúrgica. Entonces, viene al hospital con dolor, los síntomas de una colecistitis, náuseas, vómitos, fiebre, todo lo que vamos a hablar. Entonces decimos, tenemos que internarlo al señor, vamos a operarlo. Ahí el diagnóstico de internación ya no va a ser solo una colelitiasis, sino una colecistitis aguda, ¿no? Y lo que sí simplemente se aclara es que se pone colecistitis aguda y se lo suele aclarar que es por cálculos, entonces colecistitis aguda litiásica, ¿no? Porque ya está inflamada la vesícula, pero es por esos cálculos que tiene. Doctor, muchas gracias. No hay problema, querido. Entonces, el cólico biliar, vamos a empezar a hablar uno por uno, ¿no? De los sintomáticos. El cólico biliar es el síntoma principal de la litiasis, ¿ya? Nos interesa en el cólico que se produce porque el cálculo obstruyó uno de los puntos críticos, que en sí la importancia, la idea es que suele obstruir acá, en la zona de la salida de la bilis de la vesícula. Pero el cálculo, van a ver más adelante, creo que hay una diapositiva que hablamos que muchas veces puede haber calculitos relativamente pequeños que van avanzando de forma sin síntomas, asintomática, que salen de la vesícula, van por el cístico e incluso pueden salir por el colédoco y se salen y se encuentran a veces en el paciente, en las heces del paciente se pueden encontrar calculitos ocasionalmente, ¿ya? No es raro eso. El problema es cuando se queda ahí trancado, se queda obstruido en alguna parte, ¿no? Entonces, podría ser, a veces da la clínica de una cólico biliar, que el calculito se obstruyó temporalmente en el colédoco, pero no le dio tiempo a dar ningún otro síntoma. Entonces vino el cálculo, generalmente es aquí, y le dimos su antiespasmódico, como les digo, y el calculito vuelve a irse al fondo vesicular y ya deja de obstruir, ¿no? O ocasionalmente puede que ese calculito haya estado en alguno de estos segmentos de la vía biliar, pero pasó relativamente rápido. Dio un dolor de corta duración, menos de 6 horas, pero al final terminó pasando el calculito hacia el intestino, ¿no? Entonces, ahí no podríamos diferenciar si fue un cólico biliar simple o si fue una coledocolitiasis temporal, ¿no? Porque solo nos dio el síntoma del dolor, no dio fiebre, no dio nada más, ¿no? Pero para fines prácticos, para entender bien el tema, acuérdense, cólico biliar es obstrucción en esta zona, ¿ya? Para que no se confundan. Acuérdense, siempre que hablemos de cólico biliar, piensen que el cálculo estuvo acá. Si está en otra parte del árbol biliar, ya nos va a dar complicaciones si da síntomas. O en ocasiones no va a dar síntomas y puede que haya pasado y el paciente ni se dio cuenta que pasó el calculito, ¿no? Por eso hay, no sé si han escuchado, probablemente hayan escuchado de los tratamientos naturistas para expulsar estos cálculos. Y en ocasiones sí funcionan porque hacen que el calculito justo pase lo que hemos dicho, que avance por toda la vía biliar y se expulse en el intestino y salga con las heces. Pero no sabemos a qué paciente va a pasar eso, va a hacer que expulse el cálculo.
y en qué otros pacientes puede hacer que salga de la vesícula, pero se quede en alguna de estas partes de la vía biliar. En ocasiones el cálculo puede ser un poco más grande, no tan grande, porque si es muy grande no va a salir ni de la vesícula biliar, pero puede ser que no sea tan pequeño y que puede pasar aquí, pero en esta zona ya se obstruye, ya se tranque, ¿no? Entonces no sabemos en qué pacientes va a ocasionar que pase el cálculo y en qué pacientes va a ocasionar que se quede ese cálculo por esos tratamientos naturistas. Entonces, por eso que yo les explico a mis pacientes, porque muchas veces me preguntan esto, y les digo, mire, yo no les recomiendo ese tratamiento. ¿Por qué? Porque es prácticamente una suerte sin blanca. Uno no sabe a qué paciente le va a hacer bien y a qué paciente le va a complicar el problema biliar, ¿no? Entonces, yo no puedo recomendar un tratamiento que sea inseguro, que sea dudoso. Y por lo tanto yo no le recomiendo ese tratamiento naturista porque puede que le haga bien, pero aquí tengo otro paciente que justo vino a internarse porque le dio una pancreatitis por hacer ese tratamiento. ¿Ya? ¿Me entendieron todo esto? ¿Me están escuchando? Perfectamente, Hugo. Ya, me están escuchando bien, ¿no? Me preocupa que Sí, sí. Y entonces, volvemos. Cólico biliar cuando obstruye el punto crítico que generalmente es el nacimiento del cístico. Luego, eso va a ocasionar una hipertensión brusca de la vesícula biliar, ya, principalmente de la vía biliar si estuviera más adelante, pero no, como les digo, no vamos a considerar para fines prácticos esto que estamos hablando de la vía biliar. Voy a rayarlo para que se acuerden más que todo lo que les estoy diciendo. Vía biliar, en el cólico biliar no lo consideren. Ya, también esto de extremo coleo, que tampoco lo consideran. Es bueno que sepan, eso dice el libro, pero en la práctica, en la clínica, y para que le entiendan bien a la idea de cólico biliar, solo hablemos de la vesícula biliar, ¿ya? El cólico biliar puede ser simple, cuando es un cólico biliar que dura poco tiempo, que con su analgésico, con su antiespasmódico cede completamente, o a veces hasta sin tratamiento lo dejan en ayuna, deja de comer ese tiempo el paciente y le pasa automáticamente, también puede ser, esos son simples. Y complicado o prolongado es cuando ya dura más de 6 horas, pero tampoco se asocia a otros síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, diarrea. Solo es el dolor que se mantiene por más de 6 horas, es el prolongado o complicado, ¿ya? Cólico biliar prolongado. Se piensa que los cólicos biliares... ¿Sí? Sería cirúrgico ahí, ¿no? Cuando pasa de 6 horas, por ahí. Depende. Al hablar de prolongado, el cólico biliar prolongado todavía no nos da inflamación, todavía no nos da alguno de estos cuadros, ¿no? Sigue siendo cólico biliar, pero sí, pero es de mayor tiempo de duración. Entonces, puede ser que durante más de 6 horas el paciente se haya estado aguantando. Es más un diagnóstico para anotar en la historia, esto de simple y prolongado, ¿no? Entonces, cuando el cólico biliar prolongado duró más de 6 horas, ese cólico biliar, puede ser que el paciente se haya estado aguantando en la casa por 6 horas y ya le duele 8 horas. Entonces, si está con 8 horas de dolor y le damos su antiespasmódico y le pasa completamente, en ese caso, estamos hablando de un cólico biliar porque no presentó ninguna otra complicación, pero duró más de 6 horas, entonces no podemos llamarlo un cólico biliar simple. ¿Ya? ¿Me entendieron? Muy bien. ¿Dónde está? Quiero avanzar. No me deja. Oh, mucho. Entonces puede ser simple o prolongado, ¿no? Entonces, generalmente, ¿por qué se va a presentar estos cólicos biliares? Y es lo típico, ¿no? Se presenta después de haber comido el paciente comidas abundantes y ricas en grasa, ¿no? Siempre que viene con un cólico biliar el paciente, se le pregunta a usted, señor, ¿comió algo que cree que le hizo daño antes del dolor? Y casi siempre nos dice, lo más típico es una cena copiosa o un super almuerzo. Digamos, si fue un almuerzo exagerado, nos dice, sí, justo, doctor, era mi cumpleaños y hicimos un churrasquito y estaba comiendo el churrasquito y después comí mi torta y comí otra vez, comí el mediodía y comí otra vez a las 3 y otra vez a las 6 de la tarde, ¿no? Y ya a las 9, 10 de la noche me empezó a doler insoportablemente, ¿no? Entonces, ese es el factor desencadenante de este cólico biliar, que ese alimento muy copioso y muy grasoso hizo que esa vesícula se contraiga con mucha fuerza, muy súbitamente, y eso hizo que el cálculo que estaba aquí atrás vaya a obstruir acá adelante, ¿ya?
Ese tipo de de alimentación se la conoce como alimentos colecistoquinéticos, ¿no? Como la hormona que estimula la contracción de la vesícula, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo hemos dicho? Hola. Hemos hablado hace rato de una hormona que colecistoquinina, ¿no? la CCK, la colecistoquinina, exactamente. Y estos alimentos también se llaman colecistoquinéticos, porque ¿qué quiere decir colecistoquinéticos? Colecisto quiere decir vesícula, y kinéticos quiere decir que hace que tenga movimiento. Entonces, son alimentos que hacen que la vesícula se contraiga. Eso quiere decir colecistoquinéticos, ¿no? En la historia clínica, igual es, siempre al interno le decimos, no, pregúntele esto, y el interno cuando va a presentar su caso nos dice, sí, paciente presenta cuadro clínico de 3 horas de evolución caracterizado por presentar dolor de tales características después de haber ingerido alimentos colecistoquinéticos. Entonces, ahí ya, solo que nos diga eso, ya sabemos que es un problema biliar, ¿no? Un posible cólico, o si ya tiene otros síntomas, una colecistitis, colangitis, ¿no? Doutor, Sí, dice que la crema de leche también se aumenta mucho el movimiento de la vesícula, ¿no? exactamente. Para que se ubiquen, es todo alimento rico en grasas. ¿Qué es lo que tiene mucha grasa? Todos los alimentos aceitosos, los alimentos fritos, los alimentos que tengan la misma, por ejemplo, el churrasco cuando viene la punta de ese con su grasita ahí que les gusta comer, también. La carne de cerdo, la carne de, ¿qué se llama? De cordero, son súper grasosos, tiene mucha grasa entre sus fibras. Entonces, todo eso, alimentos con grasa, es colecistoquinético. Luego, líquidos, los líquidos, la leche tiene mucha grasa, también suele ser un alimento colecistoquinético, a pesar de que es líquido, ¿no? Luego, como dicen, las cremas, las tortas, por eso les comenté hace rato del que comió su torta, el cumpleañero, la crema es igual llena de lípidos, es un alimento lipídico prácticamente, entonces también es colecistoquinético, ¿no? Y el chocolate, doctor. El chocolate, dependiendo del tipo de chocolate, cómo se lo hagan, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si han tomado el chocolate caliente, que se lo diluye, como, bueno, aquí el chocolate veniano, se lo conoce porque en el Beni generalmente lo hacen así. Ah, ese es grasoso, ¿no? Ese es súper grasoso, entonces es mucho más, ¿no? Pero chocolate simple, si es poca cantidad, no da mucho, pero sí tiene su cantidad lipídica. O sea que si come mucho chocolate también puede ser, ¿no? Doutor, pero pessoas que tienen dieta rica en proteínas y baja cantidad de grasa también pueden tener, ¿no? Si es abundante, puede tener. Por eso dice, después de comidas abundantes y ricas en grasa. Generalmente, si no es muy rica, si se come 7 ensaladas en el día, probablemente no le pase nada, ¿no? Por eso depende del tipo de alimentación que tanto necesita digerirse esa alimentación, ¿no? Entonces, si es una comida muy abundante y que es rica en proteínas, pero tiene algo de cantidad de grasa, eso, al ser abundante, nuestra cantidad de grasa se va a acumular y sí va a producir, ¿no? Entonces, el principal desencadenante es la grasa, porque ¿cuál es la función de la bilis? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda para qué sirve la bilis? Degradar a grasa, ¿no? Emulsificar, ¿no? Emulsificar, sí, para que sea absorbible en el intestino. Entonces, hace que la grasa se rompan las bocolas de grasa, se diluya prácticamente en el intestino y que ahí el intestino tenga la posibilidad de absorberla como ácidos grasos, ¿no? Como micrones. Entonces, si no hubiese esta bilis, la grasa, por ejemplo, cuando hay una obstrucción biliar van a ver que puede haber esteatorrea. ¿Se acuerdan qué era la esteatorrea? Presencia de grasa en las heces. En las heces, ¿no? La grasa no se absorbe, sale directamente y las heces van a ser grasosas, ¿no? Con esteatorrea. Entonces, por eso se necesita esta bilis para digerir la grasa, y si es demasiado el ingreso de grasa, sobrecarga a la función de la vesícula y de la bilis, y por eso vienen estos cólicos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, esto es un estímulo para la liberación de la colecistoquinina, que me había olvidado que estaba ahí escrito cuando les preguntaba. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda, aclaración? Ya que no hay ninguna, les recalco esto. Si hay cólico biliar, el cálculo está obstruyendo a nivel del nacimiento del cístico y nos va a dar una hipertensión brusca de la vesícula biliar. No consideren que hay afectación de nada del colédoco o de la vía biliar, ¿no? Entonces, nada de esto está afectado, el problema está en la vesícula biliar. ¿Ya? Sigamos. Ya. ¿Cómo es el cólico biliar? Simple, lo que hemos dicho. ¿Cómo se diagnostica? Es un dolor abdominal.
generalmente dura más de 15 minutos y puede durar hasta 4 a 6 horas de duración, ¿no? Para que sea simple. En ocasiones pasa espontáneamente, solito va a pasar el dolor, va a desaparecer. En ocasiones necesita, el paciente ya sabe que tiene sus piedras, ya le vino muchas veces, son recurrentes estos cuadros, vamos a hablar más adelante, pero el dolor va a, ¿qué se llama?, desaparecer con algún analgésico que el paciente sepa que tiene que tomar, ¿no? Entonces, por eso la duración suele ser esa. Localizado, ¿dónde se localiza este dolor? Principalmente, la localización típica es hipocondrio derecho y epigastrio, ¿no? Recalco primero hipocondrio derecho porque es la localización más frecuente, pero casi la misma frecuencia tiene epigastrio. Entonces, no descarten un cólico biliar porque el dolor esté en epigastrio y no hay en hipocondrio derecho. Ya, también muchas veces el dolor va a estar solo en epigastrio, ¿no? La mayoría está en ambas, ¿no? Duele desde hipocondrio hasta epigastrio, toda esa zona, ¿ya? Y en ocasiones puede irradiarse al dorso derecho. Sobre todo cuando se complica, va a dar más irradiación. Cuando no está muy complicado, se localiza más en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, ¿no? La intensidad. Al menos un ataque, o sea, uno de los cuadros, porque como he dicho, suele ser recurrente, al menos uno suele tener el antecedente de haber sido muy intenso, limitando la actividad, produciendo ocasionalmente dificultad respiratoria y requiriendo drogas analgésicas, ¿no? Entonces, el paciente, la mayoría de las veces dice, viene a emergencia o lo llama al médico, a ustedes que son sus amigos, sus primos, familiares, quien sea del paciente, les dice, tengo un dolor en hipocondrio, bueno, es hipocondrio, debajo de las costillas al lado derecho, que es dolor, no es muy fuerte, no tengo ningún otro síntoma, pero me molesta. Pero sí me dio hace 2 meses en el mismo lugar un dolor, pero ese era insoportable y fui al médico y me dieron una tableta o un inyectable, ¿no? Y recién así me pasó. Entonces, eso es generalmente el cólico biliar simple, es el que ya está dando el dolor. Suele ser más leve, pero puede tener cólicos biliares de intensidad más fuerte, ¿no? Muchas veces nos llegan a la emergencia paciente que parece una colecistitis porque está con un dolor insoportable, no se puede ni acostar el paciente, parece hasta pancreatitis por la intensidad del dolor, pero que le hacemos ecografía, laboratorios, sale todo normal y le damos un antiespasmódico y se va como si no tuviese nada, con un simple antiespasmódico el paciente, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el umbral de dolor que tiene el paciente. Sabemos que no todos sentimos el dolor igual, hay algunos, deben tener algún amigo conocido que generalmente le dicen, vos eres muy intolerante al dolor, muy exagerado con el dolor, con algún leve golpecito sufre mucho dolor. Entonces, estos pacientes tienen una tolerancia, un umbral de dolor más bajo que lo normal, entonces les duele más lo que no dolería a otras personas, ¿no? Y hay otros que es lo opuesto, que a veces están con una pancreatitis tremenda, con necrosis pancreática, y dicen, tengo un dolorcito leve nada más, porque no tienen un umbral de dolor muy normal, ¿no? Entonces, el dolor, acuérdense, es un síntoma subjetivo y por eso varía mucho de paciente a otro. Entonces, no se confíen en la intensidad del dolor. Está cortando su audio. ¿Se está cortando? Si quieres mirar. Sí. ¿Se está cortando? ¿Quieren que salgamos y volvemos a entrar en otra reunión? Creo mejor, porque al inicio de la reunión siempre funciona bien. ¿Ya? Se compuso, doctor. ¿Se escucha? Ya veré yo Sí, sí. entonces. ¿Ya está 100%? Excelente, para que no me salga. Sí, 100% está. Ya, muy bien. Es que generalmente al empezar la reunión suena bien, creo. Cualquier cosa me avisan si se vuelve a cortar, ¿no? Entonces, ¿me escucharon todo lo que hablé sobre la intensidad del dolor? Acuérdense, al hablar sobre intensidad del dolor, puede ser, no hay que confiarse. No hay que decir, si duele poco es cólico biliar y si duele mucho es otra patología, porque no es un buen parámetro la intensidad de dolor. Puede doler mucho y ser cólico biliar simple, como puede doler poco y ser una complicación grave, como una pancreatitis o una colangitis, ¿ya? Luego, lo que generalmente puede presentar, el único síntoma que ocasionalmente puede tener es vómitos, ¿no? Pero los vómitos no son muy frecuentes y normalmente en otras patologías, por ejemplo, en una gastritis, en una úlcera péptica, el paciente vomita y le calma parcialmente o totalmente a veces los síntomas. En los cólicos biliares, colecistitis, en patología biliar, los vómitos no suelen calmar las molestias, ¿ya? Entonces puede haber cólico biliar, como hemos dicho, prácticamente sin otros síntomas como fiebre, ictericia, todo,
Pero el vómito, como es un síntoma muy inespecífico, en ocasiones sí puede acompañar al cólico biliar simple, ¿ya? Pero ese vómito no va a calmar, el que vomite no va a hacer que el paciente se sienta mejor, ¿ya? Y el tiempo suele aparecer de 1 a 3 horas después de una comida o, como decía, en la noche. Eso les quería hacer otro ejemplo, que cuando el paciente se fue a una cena, cuando comió mucho, y el paciente comió, llegó a su casa, se bañó, se acostó, todo tranquilo, y a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, lo hace despertar un dolor intenso en esta zona, ¿no? Entonces, suele, igual cuando es la cena, empezar el dolor en la madrugada, que lo hace despertar al paciente, y llega en la madrugada también a hacer despertar al cirujano, ¿no? Entonces, ahí tienen que considerar que más o menos unas 3 horas después de la comida que hemos dicho, de las características que tiene que tener, está complicando, ¿no? Eso. Luego, el complicado, ¿no? El complicado primero es como cólico biliar. Complicado es cuando dura más de 6 horas, que va a ser el cólico biliar prolongado, que hemos dicho es lo mismo, pero solo duración mayor de 6 horas y se resuelve también con analgésicos, no es más. Pero las complicaciones, las otras, ya que va a presentar, puede ser fiebre, ictericia o una exploración abdominal anormal, que estas complicaciones ya vienen dadas por esto, cuando es una sintomatología complicada porque ya tiene uno de estos problemas, ¿ya? Entonces, el cólico biliar simple, solo dolor, máximo vómitos, menor a 6 horas, cólico biliar prolongado, mayor a 6 horas, y complicaciones de esta colelitiasis son todas estas que estamos hablando acá. Entonces, estos síntomas nos indican que ya tiene una patología asociada, ¿no? Y generalmente cuando el dolor es más de 6 horas, suele tener una de estas de acá, y se hablaría en esos casos de una complicación de la litiasis, ¿no? Si solo hay el dolor más de 6 horas, no implica que haya ni colecistitis ni colangitis, pero se tendría que resolver con su antiespasmódico y analgésico, y si se resuelve más de 6 horas con eso, solo se habla de un cólico biliar prolongado, ¿ya? Entonces, volviendo a eso, la complicación puede ser que presente fiebre, puede ser otra complicación que presente ictericia, y puede ser que haya al examen físico abdominal alguna cosa anormal, sobre todo una masa palpable en hipocondrio derecho. Vamos a sentir en hipocondrio derecho algo, hay una bola. Peor todavía, signos de irritación peritoneal. El paciente va a tener un abdomen en tabla, ruidos hidroaéreos negativos, silencio abdominal, como he dicho, muy dolorosa la palpación difusa, signo de rebote difuso. Luego, sospecha de obstrucción intestinal, también puede ser una complicación de este cólico biliar. Ya vamos a hablar por qué puede dar obstrucción intestinal. O manipulación reciente de la vía biliar, cuando se operó hace poco de la vesícula o de la vía biliar, si nos da alguna de estas cosas, puede ser alguna complicación que también vamos a hablar ahorita, ¿ya? Entonces, la primera complicación, ¿ya?, es la colecistitis aguda. En la colecistitis ya casi siempre hay un dolor más de 6 horas, ¿no? Puede haber colecistitis con menos tiempo de duración, pero con estos otros síntomas que vamos a hablar. Si, aunque dure menos de 6 horas, si tiene estos otros síntomas, generalmente hablamos de una colecistitis aguda, ¿no? Entonces, pero lo más frecuente es que para que sea más de 6 horas, ya suele ser una colecistitis aguda. Cede parcialmente o temporalmente, transitoriamente a los analgésicos, ¿ya? Entonces, le damos un analgésico y en el cólico biliar pasaba totalmente, hemos dicho, ¿no ve? Y pasaba por un tiempo adecuado, ¿no? Digamos, dejaba de dolerle y ya no le dolía por 2, 3 semanas hasta que volvía a comer algo muy grasoso, el paciente un poco vicioso, un poco gordito, le gusta comer rico, entonces volvió a comer grasa y otra vez le empezó el dolor, ¿no? En la colecistitis aguda incluso puede pasarle totalmente, pero ese paso, ese cese del dolor, solo le va a durar mientras esté haciendo efecto el medicamento. Entonces le dura 6 horas, 8, hasta 12 horas el cese del dolor y otra vez vuelve a doler. ¿Ya? Por eso dice, cede parcialmente, a veces no cede completamente, solo calma, disminuye un poquito el dolor, pero se mantiene. O en ocasiones puede ser temporalmente que pasa el dolor completamente, pero recidiva de manera precoz a las pocas horas, ¿no? Se acompaña de eso, ¿no? El vómito ya era el cólico biliar, pero los calofríos y la fiebre es otro síntoma que en el cólico biliar no se presenta, ¿no? El paciente con cólico biliar solamente tiene dolor y máximo vómito. En este paciente ya va a haber fiebre con escalofríos, ¿no? Entonces la colecistitis ya está inflamada la vesícula, por eso va a haber la fiebre. Y el dolor suele extenderse un poquito más incluso, ¿no? Suele ocupar
a veces toda la mitad superior del abdomen, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, y a veces irradia en faja hasta el dorso, ¿no? Entonces, este es un diagnóstico diferencial de una pancreatitis, ¿no? A veces este tipo de dolor es más característico de la pancreatitis. La colecistitis puede doler así también, como puede doler parecido al cólico biliar, solo en epigastrio y en hipocondrio derecho. Entonces, para más o menos ubicarse en la colecistitis, considérenlo un punto medio entre pancreatitis y cólico biliar. Puede extenderse más el dolor, puede ser ambos hipocondrios, epigastrio, o puede ser solo epigastrio y hipocondrio, pero que va más irradiado también en la zona dorsolumbar, o puede dar todo el dolor en cinturón típico de pancreatitis. Entonces, es un dolor, pero que acuérdense que es en esa mitad superior del abdomen, está bien en la mitad superior sobre todo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la fisiopatología de esa colecistitis aguda? Primero va a haber una ectasia vesicular, o sea, va a haber una distensión, ¿no? Va a haber obstrucción del conducto cístico, va a haber una atonía prolongada de esa vesícula, o sea, primero se obstruye y nos va a dar el típico cólico biliar, ¿no? Pero va a estar ese cólico biliar va a durar tanto que va a hacer que esa vesícula como que se canse, deje de contraerse y se distienda, y se vaya aumentando de tamaño. Y eso va a hacer también que se inflame la pared de la vesícula y que secrete líquido como por la inflamación hacia el lumen de la vesícula biliar. Entonces va haciendo que se distienda más y más esa vesícula, ¿no? Entonces esa es la ectasia vesicular. Por la distensión y la obstrucción de la vesícula se va distendiendo, ¿no? Segundo, va a haber una irritación química de la mucosa vesicular. ¿Por qué? Por los componentes de la bilis van a irritar esa mucosa y van a dar mayor inflamación. Y tercero, puede llegar hasta isquemia de la pared vesicular. Va a distenderse tanto, una vesícula, digamos, normal. Vamos a dibujarlo otra vez. Tenemos nuestra vesícula normal, algo así. Y esa vesícula que se obstruyó, que no sale la bilis, va a ir edematizándose, su pared va a engrosarse, y va a ir aumentando de contenido, entonces va a ir aumentando de volumen esa vesícula biliar, y por eso esta pared que estaba ya gruesa por inflamación va a sufrir obstrucción de los vasos sanguíneos de esta pared, ¿no? Porque está con mucha tensión, más o menos lo que pasa, no sé si han visto en otra materia, vamos a ver igual en la apendicitis esto, pero la sobredistensión de la vesícula hace que aquí se aprieten los vasos que se obstruyen esos vasos que están en la pared vesicular, y por eso esta pared de la vesícula puede sufrir isquemia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la apendicitis? Que en el apéndice solo tiene irrigación distal por un solo vaso, la arteria apendicular, mientras que aquí viene la arteria cística, pero tiene también ramas colaterales de otras arterias. Entonces, por eso es raro que la vesícula se perfore, no es como el apéndice que casi sí o sí, en todos los casos, si dura lo suficiente, se va a perforar. La vesícula, por la circulación colateral que tiene, si digamos esta zona está un poco isquémica porque se obstruyeron los vasos, de otro lado le llega irrigación y es poco probable que se vaya a perforar esa vesícula. No es imposible, ¿no? Hay algunos casos que sí se perfora, que vamos a mostrar más adelante, pero esa isquemia puede presentarse en ese paciente, ¿no? Por la hipertensión en el lumen y también los vasos, las venas que están ahí se pueden trombosar, ¿no? Entonces, toda esa es la fisiopatología de la colecistitis aguda, que normalmente nos da inflamación, pero en los casos específicos que haya zonas que realmente no le llega por ningún lado sangre, nos puede dar necrosis y eso puede llevar a la perforación. ¿En qué caso suele pasar esto? Sobre todo en pacientes diabéticos. En paciente diabético, la colecistitis aguda suele ser una cirugía de emergencia, ¿no? Lo más pronto posible operarlo porque hay más riesgo que se perfore esa vesícula. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? ¿No se cortó? Nada. No. Nada, ya, muy bien. Ahora, esto es en la colecistitis aguda litiásica, lo que les estoy nombrando, ¿no? ¿Por qué? Porque una piedra causó todo eso. Pero tienen que saber que también hay colecistitis agudas alitiásicas. Uy, no sé, se salió, ¿me siguen viendo? ¿Se salió de mi presentación? No, Sí, doctor. no, Claro, siguen viendo, no se cortó la clase por lo menos. A ver, no sé qué pasó, voy a abrirlo de nuevo. Creo que muchos dibujos puse. No sé qué pasó, pero vamos a abrir. Doctor, cuando usted habla un poco suave, no Ajá. muy fuerte, es que
se escucha bienísimo, pero cuando habla un poco más fuerte, yo creo que sería mejor que se aleje un poco de Ya, la computadora. bien que me avisan, bien que me avisan. Voy a hablar más bajito entonces. Es que a veces en los videos escucho y mi voz muy bajita la escucho en los videos, por eso no sé, me parece que hablo muy bajo, pero buena la aclaración, voy a intentar así. ¿Así a este volumen está bien? Así está perfecto ahorita. Gracias, querido Félix. Muy bien, buena aclaración. Ahora sí, ya compartimos nuevamente. Este es mientras más lo usamos, más problemas nos está dando, pero a ver, ojalá aguante. Estábamos acá. Aquí está. No, en la siguiente. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay colecistitis agudas litiásicas, que es todo lo que estamos hablando ahorita, pero tienen que considerar que también hay colecistitis agudas alitiásicas, que no tienen ninguna piedra. Se puede inflamar la vesícula también. Se puede inflamar aunque no haya ningún cálculo o piedra en su interior. ¿En qué casos puede pasar esto? En pacientes mantenidos por un largo tiempo con alimentación parenteral. A ver, ¿quién me dice por qué creen fisiopatológicamente que este paciente puede tener una inflamación de la vesícula? ¿Saben qué es una alimentación parenteral primero? Sí, Creo que porque no, como no hace digestión, ¿no? como no está consumiendo Como no grasa. llega eso. Sí, se nota que tiene idea, ¿no? Está correcto. El paciente, como no se está alimentando, no está comiendo, está recibiendo alimentación por la vena, por vía parenteral, entonces eso no le da estímulo a nivel intestinal para liberar la colecistoquinina y la vesícula no se contrae, entonces hay una colestasis, prácticamente una ectasia vesicular, aunque no hay obstrucción. Lo mismo con el ayuno prolongado, el paciente que ayuna por mucho tiempo puede ocasionar lo mismo. Por eso esto de los ayunos intermitentes prolongados hay que saber en qué casos hacer, porque está de moda ahorita, no sé si han escuchado de los ayunos intermitentes para bajar de peso, para mejorar el estado de todo, ¿no? Entonces, sí es efectivo, pero claro que en pacientes, personas seleccionadas que no tengan algunos factores de riesgo, ¿no? Entonces, en el ayuno prolongado, por lo mismo, por falta de estímulo, la vesícula se mantiene llena y puede inflamarse, ¿no? Y en la deshidratación también se ha visto que puede llevar a una colecistitis. Esta colecistitis, cuando no es por piedras, suele, no siempre, pero en la mayoría de los casos no es quirúrgica, ¿no? La mayoría de estos casos de colecistitis agudas alitiásicas suelen resolverse bien con tratamiento médico, antiinflamatorios, antiespasmódicos, reposo, que no coma un tiempo el paciente, y con internación y pasa generalmente este cuadro, ¿no? Y no necesita operarse, generalmente. Pero hay casos en los cuales hemos entrado ya a operar colecistitis agudas alitiásicas con necrosis y hasta perforadas, ¿no? En ocasiones sí se puede necrosar esa vesícula y sí se puede perforar, aunque esté alitiásica, ¿no? Es raro, pero puede presentarse. Hay otras causas incluso de colecistitis agudas alitiásicas virales. Por ejemplo, es muy común, ahora más todavía que estábamos, bueno, que creo que seguimos, pero que hay la epidemia del dengue. El dengue es una patología viral que sobre todo nos puede afectar al hígado, pero muchas veces nos toca que el paciente llega con dolor en hipocondrio, en epigastrio, incluso el dolor epigástrico en el dengue es un signo de alarma, ¿no? Si se acuerdan. Pero a veces pueden dar este dolor en epigastrio por una inflamación de la vesícula. Se cree que es por contigüidad, ¿no? De que el hígado se inflama, la cápsula de Gleason está inflamada, y eso nos inflama también la vesícula biliar y es frecuente colecistitis o distensión vesicular con inflamación por el dengue, ¿no? O por otras patologías virales. Entonces, muchas veces, a mí me han hecho interconsulta muchas veces en pacientes con dengue, que están incluso con un dengue hemorrágico sin plaquetas, con escasas plaquetas, una coagulación pésima, que quieren que lo meta a operar la vesícula solo porque en la ecografía salió la colecistitis aguda, ¿no? Y no, obviamente está completamente contraindicado porque podemos terminar matándolo al paciente por una cirugía innecesaria, solo porque en la ecografía se está basando el clínico que dice colecistitis aguda, ¿no? Es realmente, a veces algunos colegas no se ubican y creo que quieren deshacerse del paciente de alguna forma y buscan cualquier excusa, ¿no? Entonces, en estas colecistitis, las virales suelen no ser quirúrgico, pero como les he dicho, en medicina nada es absoluto, ocasionalmente pueden necesitar la cirugía. Clínicamente, ¿qué va a tener? En el cólico biliar,
solo tiene leve dolor a la palpación en hipocondrio derecho, en el cólico biliar simple, ¿no? O incluso en el prolongado, pero no complicado, hay dolor en hipocondrio derecho, en epigastro. Pero en la colecistitis aguda, ya un dato muy importante antes de hablar de estos es el famoso signo de Murphy. ¿Quién me dice cómo se evalúa el signo de Murphy antes de que se termine la clase? Se hace la compresión en hipocondrio derecho y al mismo tiempo tiene que el paciente hacer respiración profunda. Entonces, cuando hincha el pecho, el diafragma baja y eso comprime la vesícula con el hígado, ¿no? Entonces, el paciente no logra poder hacer la respiración profunda. Perfecto, mi querido Bruno. Es eso bien explicadito, pero en términos más cortos, para no tan explicado, se define el signo de Murphy como un cese, o sea, deja un cese brusco de la inspiración, o sea, deja de inspirar bruscamente el paciente cuando se está palpando en el punto cístico, que es ahí debajo de las costillas, más o menos en la línea medio clavicular, debajo de las costillas. Se está palpando ese punto cístico, se le pide que inspire y el signo Murphy se dice que es positivo cuando hay un cese brusco de la inspiración a la palpación profunda en ese punto cístico, ¿no? Si le duele solamente cuando está inspirando, pero no para de inspirar, no es Murphy positivo. Para que sea Murphy positivo tiene que dolerle tanto que se queda ahí quieto, no puede inspirar más por el dolor, ¿ya? Ya se va a cortar, entonces continuamos con este tema. La próxima clase, chicos, si tienen dudas, preguntas, me pueden hacer ahora o por el WhatsApp.